20, oficialmente, ¿no? Hasta llegar, en el 2019 me hago presbiteriano, en el 2020 llega esta crisis existencial de la pandemia, donde Dios lo aprovecha para hacerme reflexionar en esto. Sin darme cuenta, lo único que me detenía a mí de dar el paso de fe a la Iglesia Católica era el prejuicio, era el no conocer ese practicar en la Iglesia Católica. Entonces yo ya respetaba la Iglesia Católica antigua. Yo decía, yo sí vengo de la Iglesia Católica. Yo con orgullo decía, yo salgo de la Iglesia Católica y traigo todas estas doctrinas porque la Iglesia las defendió, porque la Iglesia dio la cara, hubo sangre, hubo mártires, hubo un montón de cosas. Y no me van a decir a mí que fue con Constantino el que la inauguró, no me van a decir que después de los apóstoles, como que eran testigos de Jehová, se desperdió todo lo que nos dio Jesucristo. Yo me sentí orgulloso de ser protestante, así parafraseando, dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, muchas verdades que hay ahí. La Escritura, el Espíritu Santo, los dones que puede haber, pero todas esas cosas son de la Iglesia Católica, pues las tienen ellos para responder un poquito la pregunta que tú haces, para poder dar ese paso la mayoría, porque vamos encontrando pequeñas luces en el camino que nos van cambiando de denominación, sin darnos cuenta esas pequeñas luces, y decía, bueno, yo sé, entendí que ser reformado era una novedad, eso lo entendí. Si soy luterano o presbiteriano, es una novedad que comienza en el siglo XVI. ¿Cómo se justifica esta realidad? Y empecé a cuestionar a Lutero y el por qué se tuvo que separar de la iglesia. ¿Con qué justificación lo hizo? Decía yo. Yo cuántas veces decía, he tenido ganas de separarme de mi fe presbiteriana y empezar un movimiento más radical, más ortodoxo y hacerme hasta pastor yo mismo, pero por respeto a ese llamamiento, donde yo creo que la iglesia te tiene que también enviar o ordenar para que seas llamado, pues no me atrevía. ¿Cómo Lutero se atrevió a dejar la iglesia católica? Decía. Y luego empecé a cuestionar esas ideas de Lutero que le hacían alejarse de la fe católica, pero había otra fe católica que es la fe oriental ortodoxa, que las cuestiones que Lutero condenaba de la humana, pues hasta cierto punto la fe ortodoxa no las practica plenamente, ¿no? ¿Y por qué Lutero nunca miró como una opción hacerse ortodoxo? Porque él ya traía una interpretación privada diferente a la Iglesia Católica. Lutero estaba convencido, por eso se atrevió a decir, mi conciencia está cautiva a la Biblia, a la Escritura, porque él se convenció de una teoría doctrinal que él la interpretó, él la mezcló, él la sacó y le dio por la sola Escritura, le dio por la sola fe, pero la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica practicaban eso. Entonces dije, ahí es una novedad y yo no quiero estar en una iglesia que no tiene que no es apostólica en su esencia. Pero ¿qué hago con el catolicismo? Decía. Y en ese momento especial donde yo no iba a la iglesia, donde no estaba asistiendo a ninguna congregación, Dios envía en mi trabajo un amigo que fue mi padrino de bautismo. Este morro aquí decimos morro, que quiere decir más joven que yo, era un trabajador en la planta donde yo trabajo, y él me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de orar, empezó a hablar de la Biblia, ¿no? Y él estaba bien motivado en que yo tuviera una experiencia con él de fe. Y yo le digo, oye, pues bueno, está muy bien lo que tú me dices, pero dime, ¿de qué denominación eres? Le dije yo. Me dice católico. Para mí eso fue un balde de agua fría, ¿no? Porque una cosa, y es una realidad, una cosa que el protestante juzga y tiene toda la razón de hacerlo, es que la mayoría de los católicos en nuestras regiones son católicos solamente por tradición familiar, solamente porque recibieron los sacramentos, pero no por una convicción verdadera donde ellos vivan su fe, ¿no? Y cuando me topo con un católico practicante y veo que este muchacho era más santo que yo, veo que era más noble que yo, veo que era más humilde que yo, que me aventajaba distancia en su vida. Otra vez el Señor
rompe ese velo de que solamente con los evangélicos hay conversiones, porque él me comenta su conversión y cómo él se hace católico y yo no podía entenderlo. Se parece un poco a lo que dice José Plasencia cuando miró que se hizo, que se convirtió Eduardo Verástegui, ¿no? Ya parece que algo así me sucedió con este jovencito, ¿no? Que yo miraba que era un cristiano de primera, pero era católico, y decía, ¿cómo es posible? Un prejuicio más se derrumba, y en ese tiempo empiezo yo en internet a buscar videos que me hablen sobre información, porque estaba hambriento de la fe católica, y ya había llegado donde creía que la Eucaristía era algo esencial en la vida de la iglesia. En mi fe presbiteriana no se practica cada domingo la Eucaristía, pero yo, al ver la historia de la iglesia y al entender la necesidad que teníamos nosotros como el pueblo de Dios de alimentarnos de Cristo, y como presbiteriano yo creía que me alimentaba espiritualmente en la Santa Eucaristía, no corporalmente, yo necesitaba eso. Y yo hablaba con mi pastor y le decía, pastor, hay que hacer la Eucaristía, no, que aguanta, que ahorita, que una vez en un año que estoy ahí, nada más lo hizo. Y yo estaba con ese deseo de la Eucaristía. Y empiezo a buscar información, y en buscando esa información me topo con videos. Estaba ahí en su mero auge el padre Luis Toro. Yo no sabía del padre Luis Toro, pero el padre Luis Toro me ayudó bastante, porque tú sabes que como protestantes somos bíblicos y queremos la Biblia. Y muchos de mis amigos protestantes se burlan del padre Luis Toro porque no les gusta como debate, porque es muy rudo, porque es muy burlesco, dicen ellos, o es muy pesado en su manera de llevarse. Y según ellos, según los protestantes, piensan que los argumentos del padre Luis Toro son muy fáciles de refutar. Bueno, hasta ahorita he visto muchos debates del padre Luis Toro y no he visto quién lo refute con la sola escritura, ¿no? No he visto quién le gane. Y al ver al padre Luis Toro, se me cayó otra venda a los ojos, porque lo que más me sorprendió fueron sus argumentos. No fueron que era un hombre que se atrevía a debatir con pastores. Al yo venir de una iglesia reformada cerrada, tan cerrada que menospreciaba al Papa, la Madre de Dios, menospreciaba la Eucaristía y el bautismo de infantes, al yo mirar una iglesia tan cerrada, donde no había una apertura al diálogo, y mirar a un sacerdote católico, que es la gran ramera para el mundo protestante en su mayoría, que dice, yo voy a abrir mi parroquia, la abro, y recibo a ustedes evangélicos y vengan aquí a mi parroquia a platicar con mis propios feligreses. Me voló la cabeza que son las personas que tienen una jerarquía tan gruesa, se atreven a ser más abiertos que yo. Entonces el Señor estaba golpeando todos sus prejuicios que yo tenía, y empiezo a ver a Pablo Luis Toro y obviamente los argumentos, y conectas con algo que nosotros, y tú me vas a entender como calvinista, apreciábamos, que es la teología del pacto, el ver cómo se conecta el Antiguo Testamento, ver que la circuncisión se conecta con el bautismo, ver cómo la Pascua se conecta con la Eucaristía, ver todas estas formas. Al mirar al Padre Luis Toro, lado Petrino, y ver cómo se conectó esa parte de Isaías, donde se le da las llaves al mayordomo del rey, donde dice la parte del Mateo, a ti te da las llaves, y se conecta con esa parte del Antiguo Testamento. Para mí fue otro momento donde yo me emocioné, y yo ya estaba bien emocionado, yo ya estaba loco por ser católico. Yo ya, esos mensajes de Luis Toro me ayudaron a entender más sobre idolatría, a todos esos prejuicios que yo tenía con los videos de Luis Toro me ayudaron a quitarme esa ceguera. El caso que yo en el 2020, creo que en agosto, si no me equivoco, yo hablo con mi esposa, que es testiga de Jehová, y ella se bautizó después como testiga de Jehová, después de que nos casamos, y aún ahora ella es testiga de Jehová, aún ahora ella lo es. Y yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Ya he naufragado por muchas partes, yo quiero lo mejor para mi familia, para mis hijos. Yo sé que ya me hice bautista contigo, reformado, profesional. Yo sé que después
me hice presbiteriano. Y yo sé que me van a criticar ahora por lo que voy a decir. Yo ya no puedo ser presbiteriano, ni bautista, ni pentecostal. Yo voy a ser católico, le dije. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, ¿no? No tenía idea en lo que me estaba metiendo. Yo todavía no conocía a Fernando Casanova, ni a Scott Hahn, no conocía a José Plasencia, ni a nadie de los conversos que conocemos hoy. Todo esto que pasé yo pensaba que era el único protestante que se había hecho católico. Algo. Se van a volver locos cuando sepan que me estoy haciendo católico, los mismos católicos, ¿no? Decía. Y tan fuerte emocional que no sabía con quién acudir, no sabía con quién dirigirme, no sabía qué hacer. A mi pastor en ese tiempo me marca por teléfono porque ya sabes que no podían venir a visitarte por el tema del COVID. Y oye, que ya miré que andas publicando cosas católicas y te quieres hacer católico. Tuve que aplicarlo en internet. Dije, yo tengo muchos amigos reformados en internet y yo quiero agradecer, y de todo corazón lo digo, incluso públicamente ahorita, de todo corazón le digo, gracias a la reforma protestante, yo me hice católico. Gracias a descubriendo todas las verdades que como pentecostal no tenía, que como bautista no tenía, que como presbiteriano no tenía. Gracias a esa evolución de ir conociendo más la profundidad reformada, me di cuenta que entre más profundizaba, más luz me daba hasta llegar a la fe católica. Me acercó más a la Eucaristía, me acercó más al bautismo, me acercó más a la comunidad eclesiástica, al gobierno eclesiástico, me acercó a tener el domingo como día santo. Todos esos temas que como pentecostal eran un tabú, toda esta evolución me fue abriendo los ojos y el Espíritu Santo me fue llevando también a tener que, con la historia de la iglesia y con los prejuicios que yo tenía, irme quitando todo ese cascarón para venir a decirme, tú estabas queriendo tener respuesta, lo has encontrado en la fe católica. Ahora solo tienes que dar ese paso de fe. Entonces yo tengo que hacer esa public Facebook y pues ahí les dije abiertamente, yo ya no soy protestante, les dije, si voy a ser católico o me voy a ser ortodoxo. Me acuerdo que puse 2 fotos, puse a la iglesia ortodoxa y al Papa. No sé por dónde voy a agarrar, les dije, pero protestantes, señores, y aquí les digo, yo me despido de ustedes y les doy las gracias, no a la reforma de hoy, les dije, sino a los reformadores antiguos que dejaron en sus documentos todas las verdades que la Iglesia Católica acepta. Entonces mi pastor me habla, le digo, ¿sabes qué? Sí, me voy a ser católico y te espero cuando quieras en la casa y hablamos y debatimos o me convences. Y créeme que no me buscó hasta el día de hoy, me lo he topado solo una vez, nos saludamos, nos abrazamos. Entonces, cuando le comento a mi esposa yo esto, mi esposa se vuelve loca. Si tú como pentecostal, si tú como bautista eres anticatólico, ahora imagínate como testigo de Jehová, donde no crees en la Trinidad, donde no crees en el bautismo trinitario, donde no crees que Jesús es Dios, no crees en el Espíritu, donde crees que la Iglesia Católica es la madre de toda la falsedad. Pues mi esposa se pone loca, agarra sus cosas y se va de su madre junto con mis hijos. Y ahí empieza otro lapso, ¿no? Otro lapso muy difícil en mi vida, donde me ha costado lágrimas esta fe. Donde ahorita, cada vez que escucho a un sacerdote, a un católico que dice, somos el mismo Dios, somos la misma fe, nomás que tú lo sirves diferente, creemos lo mismo. Oye, me estás insultando a mí. Todo lo que yo he batallado y he luchado para llegar aquí, para que me digas que es la misma cosa estar con los bautistas a estar con los católicos. No, señor. Entonces, se va mi esposa, me quedo solo y fíjate que yo tuve miedo, porque cada vez, si recuerdas mi testimonio, lo que he hablado hasta ahorita, cada vez que yo me siento solo, y me fui al mundo. Me sentí solo en Obregón después de ser calvinista, donde todos eran pentecostales, y me fui al mundo. Y dije, otra vez, casado con hijos, solo por una decisión de ser católico, no me quiero ir al mundo. Y tenía miedo de que esa depresión volviera, de que ese círculo vicioso regresara y que otra vez me fuera a mi extremo. Y recuerdo que en esos días, esas noches solo,
lo único que se me ocurrió es, no había iglesias abiertas, estaban cerradas todas las iglesias católicas también. Y lo que ocurrió fue visitar a una hermanita que vive a la vuelta de mi casa, que es católica, practicante, es una mujer de fe. Y ella cada vez que me miraba me decía, hermano, Dios me lo bendiga, me saludaba, ¿no? Y yo la tiraba loco porque era católica. Ah, sí, Dios le bendiga. Y voy y toco la puerta esa noche y le pido, oiga, yo sé que usted es católica, yo sé que nunca le he hablado, pero yo creo que usted puede tener un rosario que me preste. Fíjese que yo quiero ser católico, pero ahorita no hay salida. No hay una iglesia abierta, no tengo ni un padre con quien ir, mi familia se fue. Y que me, lo único que me puede acercar un poquito a encontrarme con este Dios que está dentro de la iglesia católica es un rosario y no tengo. ¿Me podría regalar uno, prestar uno? Ah, pues la hermana se llenó de gozo. Se llenó de gozo, fue y me trajo un rosario, me lo regaló. Después de dar unas palabras de aliento, voy a mi casa y en ese lugar, solo en mi cuarto, pues hago la primera oración sin saber lo que estaba haciendo, sin saber cómo meditar en los misterios, sin saber realmente si estaba hablando con la Virgen María en cada Ave María, pero yo experimenté algo maravilloso esa noche. Tuve una experiencia media mística ahí, pero fue tan hermoso lo que viví, que mi fe se afianzó tan fuerte que no corrí al pecado, no corrí al mundo, no corrí a buscar consuelo en lo pasajero, sino que Dios y la Santísima Virgen me abrazaron y me dijeron, vamos juntos, no estás solo. Entonces pasaron los días, mi esposa medio platica conmigo y acepta, entre comillas, yo te voy a decir por qué entre comillas, si hay tiempo, expresarse y aceptar la decisión que yo había tomado. Y dice, bueno, pues si tú quieres hacer eso, pues allá tú, pero pues tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un compromiso, nos amamos, pues vamos adelante. Entonces regresa a casa, empieza de nuevo este momento en el cual que me ayude. Por fin encuentro una parroquia cerca de la casa, hablo por teléfono a esa parroquia, me contesta la secretaria y le digo, ¿sabe qué? Ocupo ayuda. ¿Cuándo está ahí un sacerdote? Porque quiero hablar con él. ¿Y qué pasa? Me dice, no, es que yo soy protestante, le digo, y quiero hacerme católico, pero no sé con quién hablar. Y algo muy especial que ocurrió en ese momento fue que ella me dijo, oye, ¿y tú ya eres bautizado? Me dice. Y para mí esa fue una señal divina, porque yo siempre había deseado que un pastor, que un evangélico de una denominación me preguntara si había sido bautizado alguna vez, para decirme, entra a la casa de Dios. Y por primera vez, una mujer católica hacía la pregunta correcta, me decía, ¿y tú ya fuiste bautizado? Como diciéndome, oye, pero para empezar, ¿tú estás bautizado? O si no, vamos a empezar de cero. Señal maravillosa. Al decirme esto, yo vi como una confirmación de Dios de que vamos por buen camino. Y le dije, sí, yo ya soy bautizado, le dije, pero soy protestante. Yo creo que esta mujer me quiso decir esto porque a lo mejor ella pensó que ya había sido católico y me había apartado por algún momento y quería regresar, ¿no? Pero yo nunca había sido católico. Entonces me dice, bueno, tal día, aquí va a estar el padre, voy ese día con el padre, le cuento mi situación y el padre, me cuento con estos padres batallosos que en vez de ayudarte un poquito, pues más que nada nos dan para abajo. Entonces el padre se agarró con que mi familia como que estaba muy dividida. Me dice, para empezar, ocupas estar bien con tu esposa y ya que estés bien con tu esposa vienes y platicamos, ¿no? En pocas palabras, ese fue su consejo. Arregla tu matrimonio porque esto es como si yo no pudiera pertenecer a esa católica porque no estoy casado. Que hasta cierto punto tiene un sentido sacrar los conflictos, ¿no? Pero me desanimo, pero el Señor me lleva por medio de la hermana que conocí, que les comento que me dio el rosario, me lleva
a una oración perpetua, donde estaban hermanas orándole al Santísimo Sacramento. Me dice, vamos al Santísimo. Y yo le digo, ¿qué es el Santísimo? Yo no sabía a qué le llamaban el Santísimo. Y llego a esa capillita y yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Yo nomás miraba la hostia consagrada y pues no entendía por qué se arrodillaba la gente y por qué hacía estas oraciones tan solemnes delante de este pedazo de pan. Pero yo sabía y entendía que el católico cree que Cristo está presente ahí, eso sí lo sabía. Pero no había todavía una devoción a eso. Una hermana se acerca conmigo y me invita a la catequesis. Y ahí yo empiezo a ser catequizado, ¿no? Empiezo a tomar catequesis para recibir mi primera comunión. En ese lapso tan difícil era un conflicto diario en mi casa, ¿no? Eran problemas por mi fe, no solamente con mi esposa, con mis padres, con mis amigos protestantes. Por todos lados mi mundo estaba desmoronando, ¿no? Por todos lados había ataques, había malinterpretaciones, mis amigos más íntimos se me estaban volteando la espalda y yo estaba hasta cierto punto triste, pero por otra parte estaba bien gozoso, bien seguro, y lo que vino todavía a darme más gozo fue que mi hijo mayor se llama Josué, igual que yo. Mi hijo mayor tenía en ese tiempo 6 años y él miraba el conflicto entre mi esposa y yo. Él iba con los testigos de Jehová y también iba conmigo a veces, pero estaba muy apegado a su mamá. Y lo invito yo a mi niño que conozca la Iglesia Católica, lo llevo a misa un día. Al siguiente domingo, mi niño por sí mismo me dice, papá, yo voy contigo. Y él, por sí solo, él me pide ser bautizado. A los 6 años de edad. Y obviamente para mí fue un gozo, un deleite, porque yo ya no estaba solo, estaba acompañado también de mi pequeño, y juntos íbamos a recibir los sacramentos. Y así lo recibimos oficialmente el 16 de mayo, en el día de la ascensión del Señor, recibimos el sacramento y yo recibí la primera comunión. Y no pude recibir el sacramento de la confirmación por causa de que estaba el COVID todavía y el obispo no se movía a las parroquias a administrar este sacramento todavía. Entonces, en ese momento tan maravilloso, pues yo convivo por primera vez con mi Señor en la Eucaristía y veo a mi hijo ser bautizado, ser sellado, recibir la regeneración, recibir la justificación. Y hasta el día de hoy, ahí fue donde yo oficialmente me hago católico. Y hay una historia todavía difícil. Ella sigue practicando su fe de testigo de Jehová. Pero en medio de todo esto, Dios nos da otro hijo, nos da otro niño. Y viene Agustín. Y mi esposa, gracias a Dios, a pesar de que no se hace católica, pero ha aceptado, apenas hasta hace poco, ha aceptado el que yo sea católico y ya puede convivir con mi fe. Y estoy confiando en que pasado mañana, en un sentido, el Señor nos permite recibir el sacramento del matrimonio, aunque no estamos en la misma fe, pero que sea un matrimonio mixto, creo que se llama, o tiene otro nombre, si no mal recuerdo, donde yo pueda ya vivir una fe más plena, porque ahorita pues no estoy practicando al 100% la comunión por causa de que cuando yo recibí la Eucaristía, mi esposa se había ido de mi casa y había un acuerdo en el cual iba a estar yo solamente practicando mi fe católica sin estar, como estábamos casados y ya no que se quería casar, pues estábamos hasta cierto punto en concubinato, ¿no? Entonces, para yo recibir la Eucaristía era necesario separar de esa parte íntima, ¿no? Entonces, pero al no ser lo más propicio, se me aconsejó regresar a esta relación con ella y pues se me aconsejó abstenerme de la Eucaristía en lo que pasaba otra cosa. Estamos en ese proceso y les pido sus oraciones por este servidor. Y ahorita pues mi niño Agustín también lo hemos bautizado y para mí es un gozo el saber y recibir los sacramentos, ¿no?
el que mis hijos puedan recibir los sacramentos es, creo que la herencia más importante que yo les puedo dar. Y con esto cierro, hermano, te dejo hablar. Toda mi familia es pentecostal. Todavía nadie se ha convertido más que yo. Tengo un primo lejano que vive en Guadalajara que es católico y somos bien católicos, pero aquí en mi localidad no hay nadie. Y lo que me pone a pensar a mí es que el Señor me ha puesto, a pesar de esta dura cruz en la cual estoy, me ha dado el privilegio de tener 2 varones. Y son 2 niños que aman a Dios y que quieren servirle a Dios. Y espero poder que el Señor me permita darle la vuelta a la tortilla en ese sentido, ¿no? En el que ahora no sea mi abuela, no sean mis abuelos los que heredaron y transmitieron una fe pentecostal, sino que ahora el Señor me permita a mí tener una familia católica, pueda haber una generación de descendientes de mis padres con una fe católica, con la originalidad y sobre todo con el amor y el servicio a la iglesia. Pues no sé, hermano. Hasta ahí me quedaría con el testimonio. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, pues sí, aquí estamos.